Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 10 de septiembre del año 2025. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. En la primera parte del programa les vamos a ofrecer un resumen del desastre que generó la tormenta que cayó la noche del lunes, particularmente al sur de la ciudad, afectando con mucha fuerza particularmente a Tlajomulco y partes de Tlaquepaque. Personas que tuvieron que dormir fuera de sus casas, no llegaron a sus hogares debido a la inundación, al caos generalizado del tráfico de aquella noche. Y esto se enmarca en una serie de críticas que han lanzado los ciudadanos porque, dicen las autoridades, estaban más concentradas en las actividades políticas que en atender a los damnificados, en concreto por la presentación del informe de gobierno del presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Vázquez, y también críticas hacia el propio gobierno del estado. Les vamos a comentar cómo va el tema, cuánto es el balance de las viviendas afectadas, vehículos, los testimonios de las personas afectadas y ese reclamo también a las autoridades, y particularmente también algunas voces de especialistas que advierten una vez más: esto no se debe a tormentas espectaculares, esto se debe a una pésima planeación urbana con una lógica donde se le da prioridad a los negocios particulares. Les vamos a comentar algunas de estas declaraciones. También estamos muy al pendiente de la crisis en torno a personas desaparecidas, porque el día de hoy está planteado que la Secretaría de Gobernación le entregue a la presidenta Sheinbaum los nombres de quienes son las personas que se proponen para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda. Y sobre este proceso vamos a tener una conversación con Grace Fernández, integrante del colectivo Búscame y también del movimiento por nuestros desaparecidos México, donde están agrupadas decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas. También pues hubo un anuncio de que ya se designaron algunas personas que van a conformar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Le vamos a comentar quiénes son algunas de las personas seleccionadas en ese proceso. Y hablando de desaparecidos, fíjense qué sorprendente, después de muchísimo tiempo, para casi todo el gobierno anterior de Enrique Alfaro y al principio de este gobierno de Lemus, no se informaba de cuántas personas son desaparecidas. Recuerda esa falta de estadísticas. Normalmente informan de cuántas personas son localizadas, pero nunca de cuántas desaparecidas. Ya hubo un reporte, y esto porque hubo una disminución de 15% en los reportes por personas desaparecidas, y ahora sí, pues sale el gobierno a decir: oye, ya no estamos en primer lugar, ahora solo estamos en cuarto lugar nacional en cuanto a personas desaparecidas. Más de 1,800 personas desaparecidas en los primeros 8 meses de este año. Ya al final del programa les pondremos al día con otros asuntos, particularmente de la situación en Gaza, donde ya el gobierno de Netanyahu dice abiertamente que busca apropiarse completamente del territorio de la Franja, y además se reporta un segundo ataque presuntamente con dron contra una embarcación de la flotilla Por la Libertad que lleva asistencia humanitaria hacia Gaza, que está atravesando en este momento el Mediterráneo. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio, junto con la asistencia de Stacy Torres, y gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya con los controles técnicos acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Especialmente gracias a ustedes por escucharnos cada tarde, ya sea a través del 104.3 de FM, esto en la zona metropolitana de Guadalajara, o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, o también a través de nuestras redes sociales, donde ya nos pueden acompañar en formato video en nuestra cuenta en Twitter, Cosa Pública 2, y en Facebook, Cosa Pública 2.0. Recuerde que terminando el programa les compartimos en nuestro canal en YouTube las entrevistas y el programa completo también en video. Nuestro canal es Cosa Pública 2.0. Gracias por
sus suscripciones. Bien, vamos a arrancar con los balances que presentan los medios sobre el desastre que ocurrió con esta tormenta que azotó la zona sur de la ciudad la tarde-noche de este lunes, que golpeó principalmente a San Pedro Tlaquepaque y a Tlajumulco y dejó varadas a varias familias en medio de la avenida Adolf Horn, donde tuvieron que pasar la noche dentro de sus vehículos porque no podían avanzar. Según el municipio, la inundación se debió al desbordamiento del arroyo seco. Una vez más, siempre suele ser la culpa del desbordamiento del arroyo. Desde metros después del periférico, la avenida presentó atorones viales que provocaron que hasta vehículos de carga pesada quedaran varados durante toda la madrugada. Este impacto se prolongó hasta la mañana del día de ayer, casi hacia las 11 de la mañana, es que se pudo, agilizar un poco el tráfico. Los niveles del agua en algunos puntos de esa zona alcanzaron hasta 1 metro de altura, lo que obligó a algunos ciudadanos a intentar desafiar las corrientes a pie. El colapso fue tal que incluso los mapas de geolocalización marcaron un perímetro de casi 3 kilómetros completamente bloqueado a la circulación vehicular, y lo ocurrido generó diferentes críticas a la administración municipal y posterior a rendir su primer informe de gobierno, el alcalde de Tlajumulco, Gerardo Quirino Velázquez, hizo un recorrido por la zona. Fíjense, después de que rindió su informe, ya fue a hacer un recorrido por la zona y confirmó que todo se debió al desbordamiento del arroyo seco en la zona valle. La contingencia se debió, según el alcalde, a la precipitación más fuerte del temporal. Una vez más, siempre es que es una lluvia extraordinaria. Normalmente cada año nos dicen lo mismo. Una lluvia extraordinaria, esta hora que fue la lluvia más fuerte de este temporal, y pues ese es el problema. Por cierto, el alcalde anunció un plan de obras hidráulicas que incluye la instalación de un sistema pluvial, 2 pasos reguladores y la reconstrucción de avenidas principales. Dijo, estamos con todos los esfuerzos y recursos para dar una solución de fondo en esa zona. Hay otra nota que comparte el diario Milenio el día de hoy. También cuenta la historia de algunas personas afectadas, como Juan Pablo Tobar, quien es vecino del fraccionamiento San José residencial en Tlajumulco, en la zona sur de la ciudad. Cuenta que eran las 7 de la tarde de este lunes 8 de septiembre cuando iba en su auto junto a su esposa rumbo a su casa para descansar después de trabajar, pero no llegaron a su destino hasta casi 2 horas después. La tormenta de esa tarde inundó las calles de acceso al municipio y tuvieron que quedarse en sus vehículos, como muchos otros más, en espera de que las autoridades se hicieran presentes en medio del caos que había ya en esa noche. Al menos 50 casas resultaron afectadas en la zona del Real del Valle y decenas de vehículos se quedaron atrapados por la inundación en la avenida Adolf Horn luego de que se desbordara el arroyo seco. Las inundaciones son parte del día a día, dice esta nota, durante el temporal en la zona metropolitana, pero esa noche quedó marcada en la historia de cientos de familias que tuvieron que dormir entre el miedo y el agua. Cuenta que como los detalles pues de algunas personas de cómo iniciaron estas inundaciones aquella noche, los testimonios pues son terribles, son de mucha angustia y sufrimiento. Dice Juan Pablo, uno de los vecinos, ya cada año es lo mismo. Entonces lamentablemente tuvimos que dormir en el carro, tuvimos que dormir en nuestro vehículo porque ya no pudimos pasar, exponernos a meter el carro donde sabemos que no se podía pasar, pues no quisimos darle más hacia adelante y nos quedamos aquí parados en nuestro vehículo a quedarnos a dormir. Su historia fue la de varias personas más que pasaron la noche entre el agua en la zona valle de ese municipio, en concreto porque las avenidas Adolf Horn, pero también Concepción y 1 de Mayo también se convirtieron en albercas y estacionamientos con decenas de autos que prefirieron ya no avanzar para evitar los impactos. Obviamente también hay testimonios de usuarios del transporte público afectados. Tuvieron que pasar 10 horas en los camiones. Quienes tuvieron una noche de angustia fueron los pasajeros, en concreto de la ruta 619, que pasaron más de 10 horas atrapados dentro de un camión. El recorrido parecía rutinario para, por ejemplo, Miguel Ángel Morales, quien abordó la unidad casi a las 7:30 de la tarde de ese lunes, después de salir de su trabajo. El trayecto se complicó en cuestión de minutos. El tráfico inusual en periférico y la carretera Chapala, aunado a la acumulación de agua en las vialidades, convirtió el viaje en un calvario. El conductor intentó buscar vías alternas, ya que la habitual era la avenida Adolf Horn, pero para las 8:30 ya de la noche la unidad quedó varada cerca de la zona de la avenida 8 de Julio. Dentro del camión casi 50 pasajeros enfrentaron juntos la larga espera, pero señala la nota que esta unidad no fue la única. Al menos otras 30 camiones más entre alimentadoras y camiones también estuvieron varados en la misma avenida. ¿Cómo está, Rubén Martín? Desastre total. Terrible, de verdad es una historia muy tristísima. A lo largo de los años, de los últimos años, cada
cada temporal tenemos historias justamente de inundaciones, pero este es muy triste porque revela no solo, ya lo dijiste, no se trata de una lluvia atípica, como dicen, no se trata del desbordamiento del arroyo seco. Es una expresión de cómo se ha construido una ciudad de manera desigual, digamos, dirigida por el capital inmobiliario y no por el bien común, y que ocasiona justamente que estas historias de vidas destrozadas, de cómo es posible que las personas tengan que dormir en un camión porque no pudieron llegar a sus lugares de destino. Y esto nos habla también de la apatía, de la indolencia de las autoridades. ¿Cómo es que no se organizaron las autoridades municipales, estatales, esa misma noche para llevar patrullas, pasar por los pasajeros que estaban en esa unidad del transporte público o por los mismos personas que estaban en sus vehículos? Hay testimonios de familias, incluso con bebés, con menores de edad, que tuvieron que pasar hasta 10, 12 horas en sus vehículos. De verdad es un asunto francamente que genera molestia, que genera indignación. En esta misma nota de los colegas del diario Milenio revelan que Miguel Ángel decidió dejar el camión a las 6:30 horas del martes y llegó a su casa 1 hora y media después a pie. Cuando crucé la zona inundada, el agua me llegaba por encima de la rodilla. La noche anterior llegaba hasta la cintura. Hay videos también de cómo algunas personas se organizaron en la misma noche de ese lunes para intentar cruzar a pesar de la corriente, y para protegerse decidieron avanzar de manera, grupal. Se juntaron al menos 12, 15 personas y, entrelazados de las manos, cruzaron el arroyo justamente para protegerse. También se revela que algunos fraccionamientos quedaron bajo el agua. De acuerdo con las autoridades, 50 viviendas de Tlajomulco resultaron afectadas por la lluvia. Real del Valle fue una de las colonias que padeció los estragos. Parecía haber sufrido el paso de un tsunami, con gente atrapada dentro de sus casas, parte de autos flotando sobre las calles, canceles y puertas derribadas y vidrios quebrados. Se echaron a perder todos los muebles, la sala, el comedor, el refri. Lo desconecté anoche, ahorita lo conecté a ver si no me hace corto. Esto comparte Laura, resignada en su silla, viendo pasar los coches que hacen que el agua siga ingresando a su vivienda. Ahí más adelante encuentras también más testimonios como comerciantes también afectados, como don Sergio, dueño de una cocina económica de hace varios años, que volvió a perder todo su patrimonio en menos de un año por esa tormenta. Pero me gusta, al final de la nota de Milenio cuenta también los testimonios de los afectados, pero el reclamo hacia las autoridades, en concreto al presidente municipal de Tlajomulco, que estaba, dicen, más preocupados por su primer informe de gobierno. Hay un testimonio que recogen los colegas de Milenio, de Ruth. Dice: lo más complicado, según habitantes, fue la ausencia total de las autoridades. Para varios, este abandono se debió a que el presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, iba a presentar su informe el martes, algo que la gente afectada le reprochó. En lugar de que Quirino esté dando su informe, yo creo que es más importante que se dé cuenta de lo que está pasando aquí en Villa Fontana y en otras partes, señaló Ruth. Otro afectado, Octavio, dijo: brillan por su ausencia. Precisamente hoy Quirino está dando su informe, en lugar de que esté haciendo un recorrido, es decir, ahí en la zona, viendo los estragos acá, pero él dice que arriba Tlajo. ¿Pero dónde? ¿Arriba del agua?, preguntó. Y en tanto, el gobernador Pablo Lemos aseguró que todas las familias afectadas serán apoyadas a través del Fondo Estatal de Desastres Naturales, atender los daños a través del Fondo Estatal de Desastres y apoyar a estas familias con todo el homenaje que necesiten para subsanar estas inundaciones. Expresó. En tanto, autoridades de Protección Civil de Jalisco informaron que la ruptura de un muro de contención del arroyo seco fue la causa de las severas inundaciones. Mientras las autoridades gestionan los apoyos, los habitantes lamentan las pérdidas materiales y viven con el temor de que otro día la tormenta termine en una noche de caos abajo. Pero esto no va a terminar. ¿Por qué razón? Porque son años de indolencia, de negligencia, de complicidad criminal de las autoridades con los negocios inmobiliarios. Esta zona del Valle de Tlajomulco empezó a habitarse hace aproximadamente 25 años. Fui testigo de algunas sesiones de ayuntamiento de hace 22 años, fue en el 2003, donde incluso autoridades municipales decían: no podemos ser irresponsables y autorizar fraccionamientos en esa zona porque sabemos que se inunda durante el temporal. Bueno, todo eso ahora está inundado, primero de casas, muchas de ellas precarias, y evidentemente que cada temporal se va a inundar. Así que este es un simple argumento de que se derribó una barda, eso no es cierto. Lo que se derribó fue la responsabilidad de los gobiernos
para no ser cómplices del capital inmobiliario. Nuestras autoridades, hay que decirlo, están rendidas al capital inmobiliario y eso es lo que ocasiona esto en Valles. Pero el arroyo seco, hay que recordar, viene prácticamente desde la primavera. Eso es el mismo que inunda colonias de Zapopan, donde también, por cierto, está plagada de casas. Así que lo que vivimos este lunes, digamos, estos malestares, estos cuerpos extenuados que generaron miles de personas que no pudieron llegar a sus casas, que tuvieron que turnarse asientos en un camión que estaba repleto de 50 personas, un reconocimiento a los choferes que tuvieron empatía, se quedaron con las mismas personas dentro de estos camiones, una empatía que no tuvieron las autoridades, que no fueron capaces de enviar a sus pinches patrullas a recoger a las personas que estaban padeciendo esta situación debido a la tormenta. Así que no se trata de una barda derrumbada, no se trata de una lluvia típica. Y la muestra de la indolencia de Quirino Velázquez de dedicarle más a su informe que atender a estas personas es muestra justamente de este desprecio que tienen las autoridades por atender a la población. Solo ya no hay tiempo de comentarlo, pero sí dejamos en redes sociales varias notas de NTR donde consultan especialistas como Arturo Gleason, académico del ITESO, quien critica, por cierto, dice que los gobiernos le dan prioridades a obras de relumbrón como puentes y avenidas, lo cual impacta y genera más inundaciones. Y ojo a eso con el proyecto también del segundo piso a López Mateos, y también declaraciones de la diputada de Futuro, Tonancy Cárdenas, que justamente dice que estos desastres como el que vimos el lunes es debido a que los gobiernos priorizan los negocios privados sobre la habitabilidad de la ciudad. Y no solo son desvelos y que la gente se moje por las inundaciones, deja muertes también. Ya son 16 personas que han fallecido durante el actual temporal por estas inundaciones. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica y vamos a saludar y agradecerle a Grace Fernández del colectivo Búscame y también parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México que nos tome esta llamada. Grace, muy buenas tardes, gracias por atender esta llamada para Radio Universidad de Guadalajara. Gusto saludarles, Rubén. Igualmente, Grace. Tenemos interés en conversar contigo porque sabemos que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que hoy le iba a entregar un listado de las personas que supuestamente después de que pasaron un proceso de revisión y de entrevistas, podrían ser los candidatos para ser la nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, esta comisión tan importante justamente para combatir este delito, el de la desaparición forzada y de particulares, y queríamos preguntarte tu opinión de cómo va el proceso, qué información tienes, si los colectivos han sido consultados por la autoridad justamente para designar a este nuevo titular. Mira, consulta no hubo, a pesar de que, pues bueno, mesas de diálogo sí, y en esas mesas pues había pedido por algunos colectivos, pues ahora sí que la renuncia o la destitución de la comisionada Teresa Reyes, pero nunca se dialogó de cómo tendría que ser el procedimiento, que si bien ya está en la ley, se venía haciendo con acompañamiento de las víctimas, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues mira, creemos importante que además de que se hubiera considerado la participación, que por lo menos se hubiera hecho más transparente cómo iba a ser todo el proceso, ¿no? Porque, bueno, abrieron esta página en donde podías postular como familia, como organización, como experto, o tú mismo autopostularte a la comisión, y después abrieron otro plazo para, pues, hacer comentarios sobre estas postulaciones y las entrevistas, pero no nos dieron margen a como qué preguntas podríamos hacerles, tomando en cuenta que pues nadie en Gobernación es experto en búsqueda, como para saber cuáles serían preguntas relevantes para alguien que está postulando a esa posición, ¿no? Y más importante, no mostraron, no han dicho cuáles son, pues ahora sí que los temas que van a estar evaluando, cómo los van a estar evaluando, cómo se va a conformar la calificación de las personas que pasen a esta terna que va a presentar la secretaria Rosa Isela, ¿no?
Entonces no hubo estas consultas a los colectivos en estas fases previas y todos entonces se limitó a esta pues entrevistas y revisión de currículums por parte de los propios integrantes de la Secretaría de Gobernación. Sí, y un tanto al aplausómetro, ¿no? Porque el hecho de que nos pusieran a las víctimas la responsabilidad de postula pareciera que fuera un concurso de popularidad, ¿no? Uh-huh. Digo, porque ni siquiera podemos llamar que es votación, porque entonces tendría que ser ingresando tu RENAVI o tu registro de víctima para que puedas ahora sí que confirmar que eres una víctima o que eres una madre buscadora o qué sé yo, y legitimar el voto y la postulación, ¿no? Así es. No sé si conozcas quiénes estaban, digamos, postulándose y qué se puede esperar de este nombramiento, Grace. Mira, pues hay varias personas conocidas, entre ellas la excomisionada de búsqueda del Estado de México, la doctora Sol Salgado, pero también está la maestra Marta Lidia Pérez, que actualmente es la titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de la FGR. Está quien está como interino en la Comisión Nacional de Búsqueda, que es Javier Ballesteros, pero pues hay otros expertos que pues han trabajado de alguna u otra forma en la búsqueda o en las fiscalías de los estados, ¿no? Estos perfiles, ¿te parece que podrían terminar, digamos, designando al frente a una persona que sí dé respuesta a las peticiones, a las exigencias de los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos? Pues mira, se siente, huele y tarde como a la selección o a la ratificación que hicieron de Rosario Ibarra, ¿no? En donde sí había perfiles muy buenos, como el de Tania Ramírez o el de Nacheli, la de la Comisión de la Ciudad de México, pero que al final de cuentas quedó Rosario nuevamente, ¿no? Y que pues quizás no era la más calificada. De que hay personas calificadas, hay tanto la doctora Sol Salgado como la maestra Marta Lidia, son personas que han demostrado con trabajo que tienen la capacidad. A quien vayan a poner, no lo sé. Y lo más importante es en base a qué, ¿no? Sí. Vuelvo al tema de los indicadores de evaluación, ¿no? Decían cuando la CNDH, pues mira, ellas son las más calificadas en cuanto a preparación, en cuanto a experiencia, bla, 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 pero esta que es la peor calificada es la que quedó. Entonces, ese tipo de respuestas es la que necesitamos que ahora sí se den, o sea, el por qué, cómo fue que las vayan a elegir, ¿no? Y también esto en el contexto de que, o el antecedente más bien, corrijo, el antecedente de que cuando se designó a Carla Quintana como titular de la búsqueda, perdón, de la Comisión Nacional de Búsqueda, el proceso realmente fue abierto, las entrevistas se conocían en tiempo real y se consultó a las familias. ¿No está ocurriendo algo semejante en este momento, Grace? Para nada, de hecho se supone que hoy publican las entrevistas, pero pues no sabemos si va a ser antes o después de que la secretaria de Gobernación envíe la terna al Senado de la República, lo cual sería súper lamentable que fuera con posterioridad. Digo, ya bastante malo es precisamente que no haya sido en vivo, más malo aún que no se haya consultado a las familias de qué preguntas podemos hacerle a los postulantes, y pues ahora sí que ha sido con una intención de transparentar, pero muy malas prácticas en hacerlo, ¿no? Claro. Grace Fernández, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. A pesar de todo, digamos, de estas críticas que hay a cómo va el proceso, ¿tú crees que es lejana la posibilidad de que llegue a ser designada una persona como Teresa Guadalupe Reyes, quien fue ampliamente cuestionada en el periodo anterior? Gusto en saludarte, primeramente, Jesús. Mira, la posibilidad siempre va a haber, porque incluso pues en los perfiles hay, ¿no? No quisiera mencionar para... Sí, hay Teresas Guadalupe. Ajá, ok. Pero de que los hay, o sea,
pues ahora sí que el estar en una institución no te garantiza conocer, ¿no? Así es. Porque lamentablemente en la 4T, y esto no es solamente en la comisión de la fiscalía, sino en todas las instituciones del Estado, hoy en día hay servidores públicos que el único requisito que cumplen es pues que son seguidores de la 4T y que son leales al proyecto de nación, y no propiamente que tengan el perfil para estar en los puestos que ocupan. Claro. Entonces no es garantía. Claro. Entonces, de que puede haber, pero, insisto, al igual que cuando la CNDH hay perfiles muy buenos, pues al menos las víctimas esperaríamos que pasasen a la terna, ¿no? Por lo menos. Grace, lo que sí ocurrió ya por otro lado es que el Senado aprobó la designación de lo que son los consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Fueron designados 13 consejeros ciudadanos honoríficos. ¿Qué opinión tienes de ese proceso y de los perfiles que fueron designados? Mira, en cuanto a las víctimas, tengo el gusto de conocer a 4 de las 5 víctimas que fueron elegidas. 3 grandes mujeres buscadoras a las que no solamente quiero, sino admiro y respeto, y que creo que son una buena representación, ¿no? Porque además de que son 2 madres y una hija, son personas que efectivamente son buscadoras, ¿no? Pero que también tienen esa visión de construir, de trabajar de la mano del Estado, de ayudarles a fortalecerse en sus capacidades. También al compañero Javier de la Unión y Red, también que es de Aguascalientes, tengo el gusto de conocerlo, y yo creo que por parte de las víctimas, muy buena la elección. Sin embargo, pues de los expertos y de las organizaciones, en realidad no tengo el gusto de conocerlos a ninguno, y pues yo esperaría que puedan tener un buen desempeño, pero sobre todo el entendimiento de que a pesar de que es un consejo colegiado, pues el hecho de que la mayor parte de la conformación, o al menos si lo vemos por sectores, la mayoría son familias, tendrían que priorizar justo eso, claro, escuchar a las víctimas, no solamente a las que están en el consejo, sino a las de todo el país, ¿no? Solo un detalle, Grace, está Alejandra Maritza Cartagena López. Ella está como parte de especialistas, porque sí es profesora en Derecho, activista, pero también es hija de una madre desaparecida durante la Guerra Sucia, acá en Jalisco, de tal manera que, bueno, por lo menos la conocemos, su trayectoria, y evidentemente estará también del lado de las víctimas, ojalá así sea. ¿Cuáles son desde tu punto de vista, Grace, los retos que todavía falta por atender del gobierno de Claudia Sheinbaum para ya detener por fin esta barbarie, esta situación tan dolorosa de la crisis por desaparición de personas que vivimos en México? Pues mira, se escucha muy trillado, pero la voluntad política, claro, ¿no? El hecho de que hayan elegido un buen consejo, que ya no esté Teresa Guadalupe con los bemoles de su renuncia, pues bueno, es la oportunidad de reconstruir y poner en las instituciones a quien pueda hacer la diferencia, ¿no? Pero si no tiene el apoyo de toda la estructura del Estado para buscar, para investigar en el caso de las fiscalías, pues difícilmente van a detener esto, ¿no? O sea, hemos visto casos como Teuchitlán, en donde pues realmente ha habido poca transparencia sobre la investigación, donde dicen estamos, pero pues no se ve que haya mucho trabajo por parte de la Federación, o casos como, no sé, por ejemplo, acá en Coahuila, que se está dando el tema del huachicol, en donde detienen empresarios y luego los sueltan por falta de pruebas y de investigación, ¿no? Y luego sale que la FGR está haciendo algún trabajo de investigación sobre esta persona, pero no hay una coordinación entre estados y federación. Uh-huh. Entonces, si sigue viéndose como un tema de es tu problema estado y yo federación, si no es
crimen organizado, los delitos que persigo, no me interesa apoyar en los estados, pues estamos fritos, ¿no? Claro, así es. Bien, Grace Fernández, pues te agradecemos enormemente, como siempre, tu disposición para charlar con nosotros, para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara sobre estos temas tan relevantes. Y si nos permites, pues evidentemente, probablemente hoy o en los próximos días conoceremos al nuevo titular, buscarte más adelante para conocer tu opinión sobre la designación de la nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Con mucho gusto siempre. Muchas gracias, muy amable Grace Fernández. Y bueno, estamos por aquí revisando una nota de los colegas de El Universal, donde tienen la lista. Finalmente se postularon 76 personas para llegar a esta titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, y en el trabajo de revisión de expedientes y de entrevistas la Secretaría de Gobernación postuló a 27 personas, entre los que aparecen académicos, morenistas, excomisionados de búsqueda de algunas comisiones estatales, como las de Puebla, como las de Veracruz, como las de Nuevo León, y también expolíticos como exdiputadas de Morena. Bueno, ya se menciona Morena, pero también del PRD, por ejemplo. Hay alguien que se aparece en la lista también, que viene de la Fiscalía de Jalisco, por cierto. Se trata de María Mercedes Pascual Guzmán, especializada, según esta nota del Universal, en temas de desaparición en la Fiscalía. Dice que es licenciada en Psicología Jurídica, docente de la Universidad de Guadalajara, y que ha estado estuvo encargada de la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas acá en Jalisco, y en materia académica dice que ha publicado varios trabajos sobre derechos humanos. Pues ya sabremos en las próximas horas quién quedará al frente de esta importante agencia del Estado mexicano encargada de las búsquedas, la Comisión Nacional de Búsqueda, en la que pues las familias ponen muchísimas esperanzas. ¿Por qué razón? Porque si hay voluntad política, como parece que hubo en la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al apoyar a esta Comisión Nacional de Búsqueda, a Carla Quintana, que hizo un trabajo importante, incluso de cercanía y de empatía con las familias. Eso es lo que se necesita. Y otra vez es un reclamo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que ponga la crisis por desaparición de personas al centro de sus acciones de gobierno como una prioridad nacional, como no lo está haciendo en este momento. Hay que recordar que cuando leyó su primer informe de gobierno, su mensaje político la semana pasada, ni siquiera mencionó esta crisis por desaparición de personas que tenemos aquí en el país. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos ahora a notas que tienen que ver con la crisis por desaparición de personas, y es el seguimiento a esta fosa, a estos trabajos de exploración en la fosa, que fue encontrar una fosa clandestina. No debemos dejar de subrayarlo, de esta anormalidad, esta anomalía de una fosa clandestina, pero encontrada dentro de un panteón municipal. Esto fue en el Panteón de San Sebastianito, que pertenece a San Pedro Tlaquepaque. Ahí continúan, a casi un mes de su hallazgo, los trabajos de exploración. Sin embargo, la información que hizo pública la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas no coincide con la que tienen las familias. Esta fosa fue hallada el 16 de agosto mediante un operativo de búsqueda en campo del colectivo Madres Buscadores de Jalisco. Desde entonces, la agrupación continuó en el sitio para supervisar los trabajos y reporta 22 cuerpos exhumados del lugar hasta el corte de ayer. Sin embargo, para la Fiscalía apenas son 4. Y tan solo, se recuerda, en los últimos 2 días se localizaron ahí en esa fosa 4 cuerpos. Según los reportes del colectivo de madres compartidos en medios de comunicación, el lunes encontraron 2 cadáveres y ayer fueron 2 más. Y dicen, son 2 positivos, osamentas completas, ya traían la ropa sin reconocer. A uno se le alcanza a ver el boxer color gris, no estaban en bolsas, están amarrados con alambres, con cinta, lazo. Son 2 cuerpos hasta ahorita. El otro trae una sudadera color tinta, igual sin bolsa. Se complica el sacarlos porque están los huesos sueltos, ambos amarrados con cable, cinta y lazo. Tendrán unos 5 o 7 años probablemente de evolución cadavérica y estaban a la espera de encontrar ahí mismo más cuerpos. Suman ya 22 cuerpos hasta el día de hoy, describió el colectivo ayer. Sin embargo, en la actualización del registro de sitios de inhumación clandestina con corte el 31 de agosto,
La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas especifica que en esa fosa solo se han encontrado 4 cuerpos, de los que ninguno ha sido identificado. Si bien el corte de 22 cadáveres informado por el colectivo incluye los hallazgos de septiembre, la organización documentó 16 hasta el 31 de agosto, es decir, la Vicefiscalía contabiliza solo 1 de cada 3 cuerpos hallados por el colectivo. Lo que sí menciona la Vicefiscalía es que esta es una de las 2 fosas documentadas durante agosto y además que sigue en procesamiento. La otra fosa fue hallada en Arenales Tapatíos, en Zapopan. No lo mencionan, Rubén, me llama la atención, pero el día de hoy el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, a través de Indira Navarro, informó de la localización de 4 bolsas más, esto en la fosa de las Agujas, acá en Zapopan. Con esas 4 bolsas ya sumarían 253 bolsas que han sido rescatadas de esa fosa clandestina. Calculan desde el colectivo que las 4 fosas localizadas hoy podrían corresponder a un cuerpo, pero entonces ahí también siguen los trabajos. Tenemos este contraste de que 2025 va a ser el año con más fosas clandestinas y probablemente más cuerpos encontrados, y sin embargo el gobierno de Jalisco ahora sí está informando de cuántas personas van desaparecidas, algo que no hacía, como ya remarcaba Jesús al principio del programa, y esto es porque emite un boletín en el que está señalando que están disminuyendo las desapariciones en Jalisco hasta más de 15%. Dice este boletín, y lo vamos a leer, el boletín del gobierno del estado: Jalisco continuará fortaleciendo las acciones de búsqueda, coordinación interinstitucional y acompañamiento con el objetivo de localizar a las personas desaparecidas en el estado, prevenir nuevas desapariciones y garantizar el derecho de todas y todos a vivir libres de violencia. El número de personas desaparecidas en Jalisco disminuyó 15% durante los primeros 8 meses de 2025, de acuerdo con cifras del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Dice, entre enero y agosto de este año se registraron 1,857 desapariciones en Jalisco, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 2,199 casos. Esta es la cifra más baja en el mismo lapso desde 2019, cuando se reportaron 3,209 personas desaparecidas, lo que representa una disminución de 42% en comparación con aquel año 2019. Continúa este boletín: el 31 de agosto de 2025, de las 1,857 personas reportadas como desaparecidas, 1,096 fueron localizadas, es decir, el 59%, mientras que 761 continúan pendientes de localizar. La cifra de personas sin encontrar también es la más baja desde 2019. En el mismo periodo de 2024 había 1,071 personas no localizadas y en 2019 fueron 1,495. Luego el boletín dice, en agosto de 2025 se reportaron 136 desapariciones, lo que representa una reducción de 47% comparado con agosto del año pasado, cuando se registraron 256 casos. De estas 136 desaparecidos en agosto, 62 fueron localizados, 74 siguen sin ser encontrados. Y bueno, presenta un par de tablas. En una recuerdan las desapariciones por año, justo en este periodo, 1 de enero a 31 de agosto de cada año. En 2019 fueron 3,209, en 2020 2,893, en 2021 2,803, en 2022 2,748, en 2023 2,228, el año pasado 2,119 y este año 1,857, y luego viene una tabla con las desapariciones por estado. Encabeza el Estado de México con 4,250 desaparecidos. Recuerda, esto es de enero a agosto de este año. Luego Nuevo León con 2,011, Ciudad de México en tercer lugar con 2,005 desaparecidos y en cuarto lugar Jalisco con 1,857. Y luego siguen Puebla, Sonora, Guanajuato y Sinaloa con más de 1,000 desapariciones, y luego Baja California e Hidalgo con poco menos de 1,000 desapariciones. Y volviendo a la información sobre los asuntos nacionales de la crisis por desaparición de personas, vamos a compartir la nota de quién quedó justamente como integrantes del Consejo Ciudadano del Consejo Nacional de Búsqueda. El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la designación de consejeros honoríficos que formarán parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Los senadores aprobaron la designación de los 13 consejeros honoríficos que formarán parte de este Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda por 102 votos a favor. La revista Proceso recuerda que el Consejo Ciudadano estará integrado por 5 familiares de desaparecidos, 4 especialistas en defensa de los derechos humanos, búsqueda de desaparecidos, y uno de ellos será en materia forense. Además, 4 serán representantes de organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos. Los consejeros honoríficos con perfil de familiares son Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinosa Granados, Diana Gutiérrez Cerqueda y José Andrés
Méndez Ñeco. Los que tienen el perfil de especialistas en la protección y defensa de derechos humanos o búsqueda de personas desaparecidas son Alejandra Maritza Cartagena López, ya la mencionábamos en la entrevista con Grace Fernández, ella es jalisciense, su madre está desaparecida desde la Guerra Fría, es profesora investigadora en el ITESO y por lo tanto, si bien fue designada en el perfil de especialista, también debe ser considerada en el perfil de víctima porque es hija de una madre desaparecida. Se encuentra también en la categoría de especialistas Guadalupe Judith Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garitarsi y Ricardo Navarrueda. Como representantes de organizaciones de la sociedad civil especialistas en derechos humanos se encuentran Emanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamés Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Yesel Islas Villagómez. Los consejeros honoríficos fueron citados para la próxima sesión de la Cámara Alta para que se les tome protesta en el Pleno y comiencen sus funciones. Enhorabuena para Alejandra Cartagena, me parece que es una buena designación. Además de todo, en su currículum también tiene años de trabajo con CLADEM en la defensa de las mujeres acá en Jalisco. Y bueno, sigue antes de que se dé a conocer el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, distintas organizaciones de la sociedad civil están urgiendo al gobierno mexicano a una transparencia en la designación de este titular, algo que en realidad ya no ocurrió, porque ya terminó el proceso y más bien pues será decisión del titular del Poder Ejecutivo del Estado ya designar al nuevo titular. En tanto, el portal Desinformémonos recoge una situación muy, muy desagradable y es que madres buscadoras fueron agredidas por policías estatales de Zacatecas mientras protestaban pacíficamente a unos metros del Palacio de Convenciones de aquella ciudad. Las mujeres integrantes de los colectivos Sangre de mi Sangre y Escarabajos exigían la localización de sus familiares desaparecidos cuando fueron desalojadas con violencia por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata durante el cuarto informe de gobierno de David Monreal Ávila. La protesta consistió en la colocación de mantas y un tejido rojo sobre un puente peatonal, dicen símbolo de la sangre derramada por las víctimas de violencia en el estado. Los policías llegaron con armas y les ordenaron retirarse, diciendo que su presencia podría provocar accidentes. Las mujeres intentaron proteger sus pertenencias, pero fueron empujadas, insultadas y despojadas de todo el material. Y antes de irnos al siguiente corte, le compartimos información que tiene que ver con asuntos de guerra informal. Y es que hoy asistieron el gobernador Pablo Lemos y la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque y el presidente municipal de Tlajomulco a la reunión del Gabinete Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Después de esta reunión habló el gobernador, entre otros, y también los alcaldes de Tlaquepaque y de Tlajomulco, y calificaron como productiva la reunión de seguridad que mantuvieron el gobierno de Jalisco y presidentes municipales con la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo Pablo Lemos, el gobernador del estado: quiero agradecer a la presidenta de la República por habernos invitado. Fue una reunión extraordinariamente productiva, positiva. Nos felicitó por la coordinación y los resultados y vamos a seguir trabajando como debe ser. La semana pasada el gobernador adelantó que habría una reunión para tratar los temas y destacar la importancia del trabajo de los municipios. Dijo, se eligieron a nivel federal 2 municipios prioritarios donde tenemos que dedicar más atención a la prevención del delito, que es ir a las causas del mismo con mayor patrullaje. Los 2 municipios que se han elegido, sobre todo con el aumento en algunos delitos, son San Pedro Tlaquepaque y el otro es Tlajomulco de Zúñiga. Esto lo dijo en días pasados. Y en una nota de los colegas del Milenio que hacen esta reseña, ahí recuperan los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana al segundo trimestre de este año, donde se pregunta cuáles son las ciudades de Jalisco donde se sienten más inseguros. Aparece Guadalajara con 73.1%, Tlajomulco 66%, Tlaquepaque 65%, Tonalá 56% y Zapopan con 53%. Y también ya se los compartimos en redes sociales una nota de la agencia EFE donde hace un recuento de este año trágico de violencia y de intensificación de la guerra informal en Sinaloa por la disputa de 2 facciones del cártel de Sinaloa, luego de este operativo en la que mediante engaños se detuvo al Mayo Zambada, capo fundador del cártel de Sinaloa, junto con el Chapo Guzmán.
y que había permanecido prácticamente intocado por las autoridades mexicanas durante cinco décadas. Él mismo confesó ya en declaraciones ante una corte de Estados Unidos que durante 5 décadas había permanecido prácticamente intocado y que había sobornado, dijo que se había mantenido en sus actividades del tráfico ilegal de drogas, de marihuana, de cocaína, de fentanilo, gracias a que había corrompido autoridades militares y políticas y policiales acá en el país. Bueno, después de esta captura hubo esta disputa entre los Chapitos y la Malliza, y un año después del estallido de esta crisis de violencia en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, debido a esta pugna interna, el saldo trágico es de 1,828 homicidios dolosos y 2,300 desapariciones en 12 meses, marcados por la desesperanza, la angustia colectiva y el temor de los habitantes. Aquí me llama el dato, la atención, es cómo hay mucho más desaparecidos que homicidios en este año de guerra allá en Sinaloa. Es un dato terrible e importante. Y el otro también, estoy comparando, Rubén, con el boletín que comentamos de la Fiscalía. Ahí dice que de enero a agosto de este año en Sinaloa hubo 1,010 personas desaparecidas. Entonces esto supondría que de septiembre a diciembre del año pasado es cuando habría ocurrido el grueso de estas desapariciones que se están reportando, 2,300, habría habido 1,300, más de 1,300 desapariciones solo en los primeros 4 meses de la guerra ya en Sinaloa. Terrible. Terrible esta situación. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este miércoles 10 de septiembre. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y como cada tarde vamos a tratar de ofrecerle una actualización de lo que está ocurriendo en Gaza. En primer lugar, ocurrió un segundo ataque a la flotilla, un segundo barco de la Global Summit Flotilla, de la que hemos hablado a lo largo de la semana pasada y esta con Dolores Pérez Lascarro, esta profesora tapatía, profesora en el ITESO, que está acompañando esta comitiva. Y un segundo barco fue atacado ayer por un dron mientras se encontraba atracado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said. Esto denunció la Global Summit Flotilla. Los pasajeros y tripulantes se encuentran sanos y salvos. Fue la embarcación de Alma, que navega bajo bandera británica, sufrió daños por un incendio en la cubierta superior. La flotilla confirmó que el fuego fue controlado. Citamos a través de un mensaje, señaló: actualmente se lleva a cabo una investigación y cuando haya más información será comunicada de inmediato. La misión humanitaria acusó que se trata de un intento, dice, orquestado para distraer y sabotear nuestra misión. El incidente se produjo un día después de que los activistas reclamaron que la embarcación, el buque familiar, fue golpeado por un aparato similar en la misma zona de Túnez. Periodistas de la agencia AFP presentes en el lugar pudieron ver un barco a lo lejos rodeado de botes de las fuerzas del orden locales. Se oyen sirenas y decenas de activistas se manifestaron brevemente en la playa del puerto para protestar contra el presunto ataque. Segundo ataque con un dron, declaró Melanie Schweizer, una de las coordinadoras del grupo. Mientras la cantante egipcio-italiana Leila Hegazi, miembro de la tripulación del barco que fue afectado por este ataque, describió la situación en un video compartido en sus redes sociales y dijo: escuchamos a alguien gritar dron y corrimos adentro y nos pusimos nuestros chalecos salvavidas. Esperamos que esto no sea algo que ocurra todas las noches porque están cometiendo muchos juegos, es lo que reclamó la tripulante. Un comité directivo de la Global Summit Flotilla celebró una conferencia de prensa en Túnez para discutir su misión después del primer ataque con drones. El lunes, esto reportó la cadena Al Jazeera, nuestro viaje pacífico para romper el ilegal asedio israelí a Gaza y expresar su solidaridad firme con su pueblo sigue adelante con determinación y compromiso, dijeron los miembros de la flotilla, quien tiene previsto reanudar su viaje este mismo miércoles. Ya lo confirmaremos el día de mañana. Intentaremos mantener contacto con Dolores Pérez Lascarro para que nos diga en qué situación. Pero comentaba con Jesús en el corte que un periodista español, miembro de la flotilla, ahorita no recuerdo el nombre, pero decía: este ataque ocurre a 2,000 kilómetros de las costas de Gaza. Es decir, tienen plena conciencia de que conforme se vayan acercando, estos ataques se van a intensificar, y conociendo la vileza del Estado de Israel, su actuar criminal, el no respeto a ninguna ley internacional,
creemos que esto puede ser extremadamente violento, pueden haber ataques con mayor intensidad conforme la flotilla se esté acercando a Gaza. Tenemos que estar muy pendientes, seguir difundiendo información. Esto es muy importante para ejercer la mayor presión social y política en contra del Estado de Israel para que no cometa asesinatos, no cometa más violencia en contra de esta flotilla. Pero todo esto porque lo esencial es para seguir denunciando el genocidio y la hambruna que Israel está cometiendo en contra de la población civil palestina en todos los territorios ocupados, especialmente en Gaza. Es que con impunidad está atacando ya no solo el Gaza, el genocidio, sino el resto de la región. Ya lo dejamos en redes sociales. Bombardeó Qatar, que se supone que es el país que está mediando entre Hamas e Israel, lo bombardeó y asesinó a algunos dirigentes de Hamas que supuestamente se encontraban allá en Doha. A 6 personas, aunque Hamas dice que su dirigencia sobrevivió. Sí murieron 6 personas, pero esto mereció la condena del primer ministro, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, el primer ministro de Qatar, y dijo que su país se reserva el derecho a responder. Pues sabemos que ningún país en la región tiene la capacidad para oponerse a la fuerza militar que tiene Israel, y esto porque está respaldada por las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, que solamente el año pasado le destinó más de $20 mil millones para seguir con esta guerra, con este genocidio en contra de Israel. Solo antes vino la perla. Oaxaca compró 75 rifles semiautomáticos a una empresa israelí para reforzar la seguridad pública en ese estado. Terrible. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.